Buenas tardes a todos, bienvenidos al canal de Wake Up, Wake Up. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Joana y lo prometido es deuda. Qué frase más fea. No prometan cosas en vidas pasadas como esto de te voy a amar para todas las vidas o te voy a buscar en la otra vida o hasta el infinito y más allá, porque luego cuando venimos a la siguiente vida nos quedamos buscando a aquella persona que le hemos prometido buscarla en siguientes vidas. Dicho esto, voy a seguir con esa frase que no me gusta, lo prometido es deuda, pero sí que voy a cumplir con mi palabra y vamos a hablar de lo que es el tarot evolutivo, que me lo han preguntado muchas personas. Lo voy a explicar brevemente y esto es un contenido que puede llevar años estudiarlo. En principio lo que vamos a hablar y vamos a ver cuando hablamos del tarot evolutivo nos vamos a enfocar en el Cábala, ¿sí? El Cábala es una variante, digamos, del judaísmo, que es una corriente mística, ¿no? Escéptica, que no tiene que ver con las creencias tradicionales religiosas y que lo que hace es profundizar a través del esoterismo todas las etapas que va atravesando el alma a través de un camino, en realidad tres caminos, ahora lo vamos a ver también porque esto genera mucha controversia, para alcanzar esta evolución de la que siempre hablamos, ¿verdad? Y bueno, creo que cuando vayamos describiendo un poquito los arcanos, muchos se van a sentir identificados en algunos puntos y esto es bueno porque es lo que va a reflejar en más o menos qué etapa del camino estamos, aunque esto no va a quedar estático aquí. Voy a mostrarles lo que es el árbol de la vida del Cábala, ¿sí? Y como pueden ver, ahora les explicaré qué son las esferas, qué son esos caminitos y tal. El árbol de la vida son estos senderos y estas esferas donde justamente va transitando el alma para adquirir aquellos aprendizajes que considera necesario. Es muy interesante porque en el árbol se pueden ver también patrones repetitivos, karmas, etcétera. Entonces a veces es muy interesante para complementar con una información interna aquellas cosas que debemos trabajar con más ahínco o quitarle un poco de peso a aquellas cosas que nosotros decimos, ¿por qué no puedo resolver esto? ¿Por qué se me siguen repitiendo estos patrones si yo ya he trabajado esto, sí he trabajado lo otro, pero me siguen apareciendo? Entonces es muy interesante cuando uno se hace un árbol de la vida, el saber que hay cosas que van a ser reincidentes durante toda nuestra vida, por más que las vayamos a trabajar, porque vienen de experiencias pasadas, vienen de experiencias quizás de otras vidas, a quienes no crean en otras vidas, pues memorias del alma. Entonces son más complicadas de desenmarañar, pero también nos indica cuáles vamos a trabajar en esta vida. Y esto abarca muchas religiones también, porque no solamente el Cábala, ¿no? Dentro del judaísmo, sino que también el budismo habla un poco de esto y el cristianismo también. Vemos que hay tres caminos, ¿sí? Marcados. Uno es el camino de la misericordia y aquí podríamos ubicar a Jesús, ¿sí? A través de la compasión, a través de todo su sufrimiento y de todo su dolor, cómo atravesó ese camino. Aquí tenemos el pilar de la severidad o el camino de la severidad, que podríamos ubicar a Buda. Buda empezó siendo un príncipe Gautama y a través de experiencias de alejarse de sus riquezas, luego de hacer un ayuno muy penoso, muy duro, muy exigente, muy severo, ¿no? Como lo dice el camino, el pilar de la severidad, muy severo, descubrió que también aceptando otra vez, ¿no? Porque él se iluminó con un cuenco de arroz después de pasar hambre muchísimos años, que le ofreció una señora y ahí es donde él recibió la iluminación. Son muy interesantes todos los temas para estudiar, o para ver o para simplemente informarnos de cómo cada uno ha alcanzado, ¿no? Su iluminación a través de diferentes caminos. El resto de los mortales más o menos vamos por el camino del centro, que es el pilar del equilibrio, y que va saltando de un lado a otro, de un lado a otro, y volviéndose, y esto es donde voy a hacer un poco de hincapié,
volviéndose a repetir, porque algunas personas me preguntan, pero yo, puede ser que yo esté volviendo para atrás, porque esto yo ya lo viví, esto ya lo había trabajado, sí. Y esto es lo que podemos ver en el árbol de la vida. No es un camino lineal, es un camino que va saltando por estos tres pilares, buscando ir avanzando, pero hay momentos donde el avance no puede ser lineal hacia arriba y tiene que regresar, ya sea por el camino del medio, por el pilar de la misericordia, por el pilar, de la severidad, tiene que regresar para retomar por otro camino. Entonces ahí es donde cada uno me va diciendo, bueno, pero es que volví para atrás, o esto ya lo había trabajado y otra vez me toca volverlo a trabajar, sí, pero va a ser desde otra perspectiva, ¿sí? Si ya hemos atravesado por esta situación a través del pilar de la severidad, es decir, imponiéndonos en un rol de mayor autoritarismo hacia nosotros, de más rigurosidad hacia nosotros, pues ahora nos va a tocar transitarlo otra vez a través del pilar de la, misericordia, es decir, siendo más compasivos con nosotros, siendo, conectando más con nuestras emociones, perdonándonos más las cosas, para volver otra vez a transitarlo a través del camino del equilibrio, ¿sí? Del pilar del equilibrio, el pilar del centro. No necesariamente vamos a atravesar los tres pilares con el mismo problema, viéndolo de tres maneras distintas, ¿sí? Recordemos que esto tiene que ver un poco con la evolución del alma en general, no todo acumulado en una sola vida porque nos volveríamos locos. Pero sí hay puntos importantes que vamos tocando o retocando a lo largo de nuestra vida, que nuestra alma ha elegido venir a trabajar, y es en esos puntos donde a trabajar sí que quizás más fuertemente, tocamos todos los caminos desde distintas perspectivas hasta superarlo. Pónganse contentos, si hay otra vida, para quienes no las creen, para quienes lo creemos sí, pongámonos contentos de que por lo menos en la próxima vida esto mismo no lo vamos a tener que volver a trabajar. Nuestra alma va a elegir otro camino, otra situación, otra experiencia para trabajar, pero no van a ser estas mismas. Si queda inconclusa alguna, pues nos tocará pasar por el pilar correcto, por la situación correcta, otra vez para volver a adquirir ese aprendizaje. Entonces, habiendo dicho lo que son las bases, vamos a comenzar con nuestro viaje, ¿sí? También lo podemos llamar como el viaje del héroe, ¿sí? Que es nuestro comienzo, a través de la vida, a través de... Yo voy a poner todos, ¿sí? Pero recuerden que no elegimos trabajar todos en cada vida, sino que elegimos cosas que nos han quedado pendientes y que son fundamentales para nuestra evolución, para el siguiente level o el siguiente nivel evolutivo en el nivel de conciencia, poder alcanzar, esa evolución y ese nivel que en definitiva los seres humanos hemos venido a buscar, ¿sí? El budismo siempre hace mucho hincapié y mucha referencia que el ser humano y el hecho de ser humano, ¿no? De venir y encarnar en un cuerpo humano, trae sufrimiento. Trae sufrimiento porque las enseñanzas y las mayores enseñanzas conectan a través de estas emociones. Ahora, neurocientíficamente hablando, pues estas emociones no necesariamente tendrían que ser atravesadas a través del sufrimiento, sino que podemos modificarlas, neurológicamente para pensar de otra manera y atravesar estas emociones de una manera que no nos generen sufrimiento. Y como dice, por ejemplo, Jesús en un curso de milagros, ¿no? Para no quedarme fuera de ningún tipo de camino, ni el científico, ni el budismo, ni el cristianismo, ni el judaísmo, y etcétera. Jesús en un curso de milagros nos dicen que no hace falta volver a transitar el camino de la crucifixión, que Él hizo ese camino de la crucifixión justamente por nosotros y que no es necesario que lo volvamos a transitar. Simplemente si nosotros reconocemos ese aprendizaje, podemos transitar nuestro camino sin pasar por todo el sufrimiento y llegar, ¿no? A ese día de resucitación, a ese día de qué es lo que realmente importa, ¿no? El renacimiento de la conciencia en otro punto un poco más elevado que el que teníamos cuando comenzamos el camino. Entonces, volviendo al camino del héroe, nosotros lo vamos a llamar el camino del loco. En el tarot todo se inicia con el loco y el tarot evolutivo nos viene a hablar justamente de esto,
¿Quién es y qué representa el loco? El loco simboliza el potencial ilimitado, la libertad, la aventura y justamente es el reinicio del viaje espiritual y la espontaneidad. ¿Sí? Entonces todo comienza con el loco. Voy a hacer pequeñitas, ¿sí?, interpretaciones de cada carta porque si no nos tiraríamos días y semanas hablando de todo ello, pero más o menos para que entiendan de qué va perdón, el camino del tarot evolutivo en el árbol de la vida del Cábala. Y luego les voy a dejar abajo para que me pongan una encuestita de a ver qué piensan si les doy un curso entero del tarot evolutivo, a ver si les gusta o no les gusta. Vamos a avanzar y vamos a empezar de atrás hacia adelante, es decir, voy a empezar con el arcano más alto de la numerología del tarot, el cero. El loco, perdón, representa el cero, ¿sí? Ahí arriba lo pueden ver, el 0, porque es el comienzo, ¿sí? Es el inicio del viaje, entonces es donde todo comienza, comienza en el punto 0. Pero luego, como estamos en la Tierra, en el planeta, en el campo este ilusorio que nosotros llamamos planeta Tierra, vamos a comenzar a través del mundo. El mundo representa la esfera en el árbol, se los voy a mostrar, pero no voy a estar agarrándolo para cada comentario, pero vamos a empezar por esta esfera de aquí, que es la esfera más baja en nuestro recorrido al Keter, que es la esfera más alta, que es donde alcanzaríamos la verdadera iluminación. Nosotros empezamos desde aquí. Empezamos en el mundo, venimos a la vida, nacemos y a ver por dónde se va a disparar ese loco interno que tenemos. El mundo es Malkut, ¿sí? La esfera de Malkut representa la culminación, la integración y el logro. Es decir, sería la manifestación final de todo lo que hemos avanzado en el camino. Pero también, fíjense que es un círculo, ¿no? Es un fin y es un principio, pero también es el comienzo en donde tomamos contacto con esta experiencia que venimos a transmitir. Entonces, tanto como principio como final, nos viene a poner en contacto con la realidad, con lo material, con lo mundano. ¿Sí? Entonces, esta sería la primera esfera que transitaría el loco, pasar por el contacto del mundo. Y aquí es donde puede que el mundo no cuadre demasiado y digamos, ¿quién soy? ¿Para qué vine? ¿Mi vida va a ser siempre esto? ¿Sufrir? Pagar deudas, trabajar para cubrir necesidades básicas, o quienes sean millonarios y tener otro tipo de problemas, pues decir, pues toda mi vida es para esto, para tratar de alcanzar un puesto político, para tratar de alcanzar, siempre buscando alcanzar, o hay algo más. Aquí comienza entonces el primer paso del loco. Segundo paso, nos vamos a ir al juicio, ¿sí? El juicio es la carta número 20. Recordemos que el tarot tiene 22 arcanos mayores, no vamos a utilizar los menores, ¿sí? En total son 78, vamos a utilizar los 22 del arcano mayor. ¿Qué nos dice el juicio? El juicio está en la esfera de Netzach. Netzach simboliza la renovación. Y el juicio habla de un despertar y una evaluación del pasado, de todas las cosas que venimos arrastrando y justamente repitiendo. Entonces representa el autoconocimiento y la transformación a través de la reflexión. ¿Sí? Entonces venimos al mundo, nos topamos con cosas que no nos gustan ver y empezamos a reflexionar por qué esas cosas se nos están dando de esas maneras, haciendo un autoconocimiento y también buscando en situaciones pasadas, ¿sí? O en cosas pasadas, o en patrones que podemos estar repitiendo de nuestros ancestros. El loco continúa su viaje y se acerca al sol. El sol es Tiferet. Yo en este momento estoy yendo por el camino del medio. Luego verán cómo voy a volver por otros caminos y esto se va a estar cruzando entre todo un montón de veces, ¿sí? Así que no es algo que es simplemente lineal. Supongamos que vamos solamente por un camino, no nos vamos alternando los caminos y vamos a seguir los 3 caminos por separado. Pero esto es un ir y venir constante por los 3 caminos. El sol en Tiferet, que lo encontramos en el centro, ¿sí? Por eso les digo que podemos haber venido de aquí por aquí, o de aquí por aquí, o de aquí por aquí, y entonces hacer nuestra escala.
El sol lo que nos dice es la vitalidad, la alegría, el éxito, y es cuando empezamos a encontrar cierta claridad y cierta realización personal respecto a todo esto que venimos trabajando. Y es cuando nos ponemos contentos con nuestras manifestaciones. Eh, Nuestras manifestaciones que no siempre son del todo positivas. Por eso así como tenemos el sol, también tenemos a la luna. La luna va de Keter a Malkut. Malkut era el último, era el mundo. Y Keter, recuerden que es el de arriba. Y simboliza todo lo que tiene que ver con el subconsciente y con las ilusiones. Y si bien representa el viaje hacia el interior, también representa esta exploración de lo desconocido. Entonces es este cuestionamiento fundamental que nos hacemos en los momentos donde más dolor o donde más sensación de agobio tenemos o de más sensación de estar tocando fondo tenemos. Tenemos por un lado la manifestación en el plano físico con esa felicidad que nos da, que la tenemos interiorizada y por eso la podemos reflejar en el mundo, ¿sí? En el plano físico, pero también tenemos ese trabajo que va desde el fondo, que va desde las profundidades y que va emergiendo, ¿sí? Como el cangrejito que vemos aquí, desde las profundidades hacia afuera y que nos habla de nuestras cosas más oscuras, aquellas, la sombra, ¿no? Lo podríamos llamar a través de la psicología. Lo que sería la sombra para Carl Jung son estas situaciones que veo en el exterior, pero que no me gustan ni un poco, pero no obstante son un reflejo de mí misma que debo modificar para poder reflejar, si quiero, ese sol en ese plano exterior. A partir de allí también tenemos la estrella. La estrella vuelve a ser Malkut, vuelve a ponerme en contacto con la tierra y retomar ese camino que no va lineal y representa la esperanza, la inspiración, la conexión también con lo divino y es como la guía y la renovación. La estrella, y me voy a volver a ir al cristianismo, ha sido una simbología muy utilizada, por ejemplo, con la estrella de Belén. Hacia dónde guiaba la estrella de Belén, hacia el nacimiento de él, que consideraban dentro del judaísmo, que todavía no era cristianismo, el Salvador. Eh, Cuando nosotros estudiamos dentro de metafísica cómo se han dado las interpretaciones de la Biblia, no es cierto que Jesús haya nacido un 25 de diciembre, ni es cierto que haya pasado la Pascua, que han visto que la Pascua no es una fecha fija, sino que se dan determinados estadios dentro de la religión para luego completarse la fecha de todo lo que atravesó Jesús hasta la crucifixión, luego la crucifixión y los días posteriores hasta la resurrección. La estrella representa esa estrella de Belén, esa guía hacia lo divino, esa guía hacia la iluminación y esa necesidad de buscar en el interior ese Cristo, ¿sí? Vamos a llamar al Cristo como la verdadera esencia, como lo que en verdad realmente somos. Sí, Jesús, digamos que fue un hombre común y corriente, como lo fue Gautama en el budismo, y luego se convirtieron en Cristo y en Buda, así como seres iluminados. Bueno, convertir, evolucionaron a convertirse en eso, ¿no? La estrella nos indica esto. Cuando les decía anteriormente que esto está vinculado con un calendario, es porque justamente para poderle dar este sentido de esta búsqueda, de este comienzo a una, no se olviden que estamos hablando del judaísmo en el tarot evolutivo y en el cábala, pero la parte esotérica, sino la parte religiosa del judaísmo. Entonces, para poder poner una simbología en el cielo, vieron cuando estaba la estrella, y esa estrella es la que marca el nacimiento de Jesús en el 25 de diciembre. Pero no obstante, no tenemos una certificación de cuándo ha nacido realmente Jesús, pero sí una simbología refiriendo a lo que querían decirnos cuando hablaban de que Jesús había nacido con la estrella de Belén a lo alto. Bien, seguimos avanzando y nos vamos a la torre. La torre representa a Yehud. Yehud simboliza la ruptura. Es un cambio repentino, una revelación y representa la destrucción de las viejas estructuras para darnos comienzo a un crecimiento. Aquí es cuando ya hemos detectado
a fuerza de hostias en la mayoría de los casos, esta voluntad, ¿no? Ay, que tengo todos los pelos locos hoy. Bueno, hay mucha humedad en Valencia, por cierto. Bueno, no me miren estos pelos que me ponen nerviosa. Cuando llegamos a este punto, llegamos al punto de haber aprendido, de haber estado allí en las malas, en los malos momentos y haber adquirido esta especie de crisis y esta especie de conocimiento y de crecimiento, justamente cuando decimos por esta experiencia no voy a volver a pasar, o cuando salimos de esa experiencia y nos damos cuenta que ha servido para tomar conciencia de aquello que teníamos en el interior, que veníamos repitiendo y que era necesario cambiar, o que se dan por primera vez y que es necesario o sabemos que debemos cambiarlo. Y nos lleva nuestro amigo el diablo, mi carta favorita porque pertenece al signo de Capricornio, y el diablo está en la esfera de Jod. La esfera de Jod representa las ataduras, las tentaciones, los deseos materiales, no tiene nada que ver conmigo, pero no importa, representa mi signo y Capricornio es así. Simboliza la liberación de esas limitaciones y el enfrentamiento a esas sombras, que eso sí tiene que ver conmigo. Entonces, cuando llegamos después de esta crisis que nos dio la torre a la estructura del diablo, es donde todas estas limitaciones que venían dándose aquí empiezan a aceptarse, a tomarse, a decir, vale, esta es mi sombra, voy a abrazar a mi sombra. Cuando yo abrazo a mi sombra, acepto todas estas cosas que no me gustan de mí y de ahí recién las puedo trabajar. Si yo las rechazo, simplemente van a volver a aparecer en mi camino para que yo en algún momento las acepte y quiera hacer algún trabajo con ellas. Una vez que hemos atravesado al diablo, que esto puede llevarnos toda una vida, cada vez que yo digo atravesar puede llevarnos toda una vida y no terminar en esta vida. Pasamos a la templanza. La templanza es la esfera de Netzach, otra vez como era el juicio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y simboliza otra vez la armonía, la moderación, la integración, el equilibrio entre los opuestos y el encuentro con esa paz interior. Después que yo abrazo a mi sombra, vuelvo a encontrar este equilibrio. Por eso les digo que los caminos no son siempre lineales, no van, y puedo retomar para volver a encontrarme en situaciones conflictivas, para volver a tratar de encontrar este punto en donde vuelvo a equilibrarme, en donde vuelvo a encontrar un sentido de por qué me pasó lo que me pasó y en donde vuelvo a intentar trabajar aquello para poder evolucionarlo y no tenerlo que volver a repetir en ocasiones más adelante. Y llega la carta de la muerte o el arcano innombrable que ponen en muchos sitios, no sé por qué, porque a mí me parece maravillosa la carta de la muerte, que nos habla de Tiferet, la esfera de Tiferet en el árbol del Cábala. Y el Tiferet representa esta transformación, el final del ciclo y el renacimiento. Vendría a ser como esa evolución y ese cambio necesario, y si lo podemos ver en estas dos, yo le estoy poniendo dos disciplinas, ¿no? Como para que podamos compararlo sin ninguna restricción de religiones. Vendría a ser después de atravesar toda la crucifixión, la resurrección de Jesús, y después de atravesar todo el pilar de la severidad de Bura, de mantenerse en ayuno, de mantenerse en pobreza, de mantenerse desconectado del mundo, el encontrar ese platito de arroz que lo ha hecho transformar y decir tengo que tomar al mundo para poder convertirme en alguien espiritual. Y la muerte habla de eso, de los cierres y de los nuevos renacimientos. Avanzamos hasta Geburaz, y Geburaz, que es el colgado en este caso, nos va a representar el sacrificio, la entrega y una nueva perspectiva de cómo vamos a ver las cosas después de ese renacer. Es la evolución personal, ¿sí? Es la necesidad de soltar y de dejar ir aquello de lo que venimos de dar muerte, ¿sí? Suelto esto a lo que le estoy tratando de dar un fin para poder renacer y ahora lo voy a ver desde otra perspectiva para poder avanzar.
Vamos a seguir, en este momento estamos escalando, nos estamos acercando al Keter. Vamos a seguir con la esfera de Binah. Binah nos habla de la justicia en este caso, y la justicia representa la equidad, la verdad, el equilibrio y la responsabilidad, pero sobre todo las consecuencias de aquellas acciones que hemos tomado en aquellos momentos en los que no estábamos bien y en aquellos momentos en donde tomamos conciencia. Aquí la justicia equilibra absolutamente todo, lo bueno, lo malo, para volverlo a poner en un balance del equilibrio. Fíjense que cuando yo hablo del equilibrio vamos a encontrar estas esferas en el pilar del centro, ¿sí? El pilar del equilibrio. Luego vamos a ir otra vez de Malkut al Keter, ¿sí? Malkut es la esfera de abajo, Keter era la esfera de arriba, a través de la rueda de la fortuna, es decir, el ciclo de la vida, el destino y estos cambios que son inevitables y que tienen que ver con la interconexión de experiencias. A mí la rueda de la fortuna me parece favorable, porque habla de la fortuna en juxtaposición con la torre, que la torre habla de inevitable también, pero a través de crisis. Entonces son dos formas que siempre digo, si yo tengo que elegir, prefiero atravesarlas a través de la rueda de la fortuna, que va a ser un cambio drástico que yo no voy a poder manejar porque esto deviene de otras decisiones que ya he tomado. Recuerde que venimos del colgado y de la justicia, de decisiones y un cambio de conciencia, una perspectiva, pero también el poner en la balanza todas esas decisiones que he tomado, y me van a llevar entonces a que esas experiencias me manifiesten aquello, pero me lo manifiesten a través de una experiencia agradable, ¿no? De esa experiencia de cambio, de lo he modificado, lo he logrado, en este punto lo he conseguido, aunque luego podamos volver a transitarlo, pero en este momento aquel proceso que me generó dolor, que me generó sufrimiento, que me hizo crecer, que me hizo conectar conmigo misma, ha dado el fruto de mostrarme algo evolucionado, ¿sí? Pasamos entonces al ermitaño. ¿Qué pasa? Volvemos para atrás, volvemos a Malkut, a la primera, donde estaba el mundo. Recuerden que aquí la rueda de la fortuna puede o ir para arriba hasta el Keter, ¿sí? O ir hacia abajo, o ir para arriba al Keter, o ir hacia abajo otra vez a lo mundano. Entonces aquí otra vez se viene una prueba a ver dónde estamos o qué camino vamos a tomar, si vamos a ir para adelante o vamos a ir para atrás. En el caso de que necesitemos ir para atrás, este ermitaño nos representa otra vez la búsqueda de la verdad y otra vez la conexión con esta reflexión interna y la necesidad de aislarnos y la necesidad de autoconocimiento. Esto lo podemos vincular, por ejemplo, con los 40 días de Jesús en el desierto, que hay un video al principio del canal donde van a encontrar explicado lo que significaron estos 40 días de Jesús en el desierto, y lo podemos también ver en la parte de Buda cuando se aisló, desde que se fue de su palacio y se aisló en una cueva para ponerse a meditar y para poder encontrar nuevamente por qué venía todo este desfasaje y todo esto que él no lograba comprender del mundo. Jesús hizo lo mismo, pero lo hizo en el desierto. Nosotros hacemos lo mismo, pero de normal en casa, siguiendo trabajando, siguiendo estudiando y con nuestras ocupaciones del día a día, porque a veces no tenemos una opción de tomarnos 40 días para ponernos a pensar en nuestras miserias humanas. Avanzando a través de este autoconocimiento, de esta búsqueda de verdad, pasamos a la fuerza, ¿sí? Pasamos a Yesod. Yesod era la torre también, pero ahora lo vemos de otra manera, ¿sí? Porque ya hemos pasado por la torre, ya hemos tenido nuestras crisis, ya sabemos de qué van las crisis, entonces ahora sabemos dominarlas un poco mejor. Es decir, ya no es ese malo que no conocíamos, ahora es el malo desconocido. Pero no es malo, que representa el coraje, la paciencia, este dominio sobre uno mismo, y empezamos a caminar por el sendero de la compasión. En la crisis hemos estado, en la crisis de la torre, hemos estado en el pilar de la severidad y hemos conseguido atravesarla, y ahora vamos a vivir esta situación desde el pilar de la misericordia, esta vez dominando aquellos impulsos
interiores que nos hacen sentirnos mal y que ya, digamos, hemos, ¿no? Cuando abrazamos nuestra sombra, hemos comprendido que son parte de nosotros y que necesitan de nuestros trabajos simplemente para poder evolucionar. Avanzando, seguimos por el carro, por Hod, que en el anterior era el diablo, pero ahora lo vamos a ver desde otra postura. Recuerde que hemos pasado por el colgado, que era el cambio de perspectiva, entonces volvemos a retomar nuestro camino, pero ya viéndolo desde otra manera. El carro representa las victorias, la determinación, el control con las fuerzas opuestas, es el avance hacia los objetivos y la superación de los obstáculos. ¿Cuál es la diferencia con el diablo? En el diablo nos vimos forzados a avanzar las sombras, ahora estos obstáculos nos impulsan para seguir hacia adelante. Y en el carro, como podemos ver, hay una esfinge blanca y una esfinge negra, nos lleva otra vez al camino de las decisiones. ¿Sí? En la carta del diablo, espérenme que la encuentre, también están las decisiones. Porque aquí tenemos a dos hombres, que luego los vamos a ver más adelante otra vez en la carta de los enamorados, que también representa una toma de una decisión, pero una toma de una decisión desde nuestra propia perspectiva de planos negativos que tenemos internamente. Con el carro la decisión no tiene que ver desde la sombra, sino tiene que ver a través de la superación de los obstáculos. Es decir, ¿aprendí algo de mi lección anterior con el diablo o no aprendí nada y voy a avanzar? ¿Avanzo o retrocedo? De eso se trata. De eso se trata todo el árbol en general. Espérenme que no sé si me salté. Vale, perfecto. Estábamos con el carro. Y lo que les decía recién, vienen otra vez los enamorados o los amantes, que corresponde a Netzach. Netzach era la templanza y es otra vez esa búsqueda del equilibrio, ya con una mirada un poco más elevada. Entonces aquí empezamos a ver la dualidad, las relaciones, las rescisiones. Y es donde empezamos a reflejarnos o empezamos a ver que el otro nos refleja absolutamente en aquello que no nos gusta y en aquello que sí nos gusta. Y esto es muy bueno, ¿no? Porque cuando empezamos a encontrar, siempre decimos lo mismo, no busquen un maestro viajando al Tíbet porque el verdadero maestro duerme con ustedes. Entonces esa persona que a veces nos da tanta felicidad y a veces también nos da tanto agobio, no solamente en el ámbito de la pareja, aunque es quien más fuerte nos rescata a nosotros de esos abismos, es donde podemos ver reflejado esto que realmente somos en nuestro interior, ¿no? A través del otro, y que si quisiéramos verlo desde el lado de la psicología, sería el espejo, ¿sí? Después recordemos que el espejo puede verse como algo igual, como algo completamente distinto, como algo para evolucionar o como algo para involucionar, dependiendo de cómo nos posicionemos en las cuatro teorías que tiene la teoría del espejo. No vamos a irnos por el lado psicológico, vamos a seguir avanzando. Entonces, una vez que hemos pasado por los amantes, esta toma de conciencia y de decisión en las relaciones, pasamos al hierofante. El hierofante está en Tiferet y viene a ser otra vez, es el sumo sacerdote, viene a ser otra vez como la muerte, ¿sí? Entonces, habla de ese fin de ciclo, pero de ese fin de ciclo y esa transformación desde la espiritualidad, es decir, la conexión entre lo divino y la conexión entre lo humano, ¿sí? Ya no hablamos de una muerte y una renovación, sino de la empezar a buscar esta aceptación de estas dos polaridades. Aquí podríamos decir que es donde, por ejemplo, Buda hizo el clic cuando le ofrecieron el plato de arroz, de decir, deja de hacer ayuno, porque lo espiritual está muy bien, pero también estás en este plano y tienes que tratar de compaginar ambos planos. Cuando Buda acepta el arroz es cuando se ilumina. Y el hierofante simboliza entonces también todo este conocimiento que venimos compartiendo, ¿no? Y que venimos trabajando. Y ya nos vamos acercando a las esferas más bonitas, ¿no? Casi llegando ya al final, ya una vez que hemos logrado este equilibrio en lo espiritual, este equilibrio entre el interior
nuestra esencia y el mundo, es donde empezamos ya directamente el camino directo hacia el Keter, o lo que nosotros diríamos, bueno, el cielo, el paraíso o la vuelta a casa. El emperador simboliza el orden, la autoridad, la estructura, representa el poder y el control de este ámbito material, no el control de esta esfera. Seguimos estando en una esfera de una severidad. Piensen que estamos hablando de controlar nuestros pensamientos, controlar nuestro entorno, controlar nuestras estructuras para no generar otra vez aquellos pensamientos negativos. Recuerden que les dije que es un proceso neurológico también el que hace que uno modifique estos pensamientos y la realidad reflejada del mundo se vuelva de una manera distinta. Y por el lado contrario, vamos a encontrar Chesed en el pilar de la misericordia, la abundancia, la creatividad, aquello que nutre, aquello que da vida, la manifestación en el mundo físico, pero desde lo armonioso, desde el amor, desde lo compasivo, si ya no es la toma del control o no la toma de la posesividad de querer manifestar esto bueno, sino desde la entrega hacia que esto bueno es posible de que me pase, también manejando nuestras situaciones emocionales. Si avanzamos en nuestras situaciones emocionales y en nuestras líneas de pensamiento, avanzamos sí o sí a Binaz, que es la suma sacerdotisa o la sacerdotisa, donde va a simbolizar nuestra intuición y ese conocimiento oculto y esa sabiduría interna de la que ya tenemos más conocimiento, más contacto y más conexión con lo divino y con la introspección, cuando ya nos hacemos como súper amigos de, bueno, me está pasando esto, voy a buscar en el interior por qué me está pasando esto, para qué me está pasando esto, el por qué. Recuerden que siempre es una pregunta del ego, el para qué es siempre una pregunta del espíritu, y darle sentido, ¿no?, a estas crisis que atravesamos, pero ya totalmente despegados del plano terrenal y enfocándonos en, bueno, esto es lo que vengo a trabajar a este mundo, esto es lo que mi alma ha elegido venir a evolucionar, y seguramente se va a resolver de una manera favorable para mi evolución. Cuando adoptamos esta medida, simplemente vemos que las piezas se encajan a la perfección. Bergelinger dice, en lo mejor que puede hacer un ser humano es en medio de una crisis esperar hasta el punto culmine de la crisis, porque es en el punto culmine de la crisis donde vemos la resolución. Entonces, la suma sacerdotisa vendría a ser este punto de culminación de la crisis, donde con total calma esperamos ver pasar la crisis, y sabemos que va a venir un aprendizaje después, sabemos que va a venir una experiencia después, y sabemos que esto es algo simplemente que el alma va a atravesar para evolucionar, y ya no nos afecta tanto en el exterior. Y finalmente llegamos al final del camino, al mago, al Keter, donde ya tenemos todo controlado y la manifestación y la creación nos es más fácil de verla en el plano también material. Si bien es donde a la vez que inicia el viaje espiritual, donde la voluntad y el potencial está en pleno auge, también es en el plano material donde vemos representada esta evolución que hemos hecho en nuestro camino interior. Bueno, he tratado de hacerlo lo más cortito posible. Esto es muy largo y da para hablar muchísimas horas y enfocarnos en cada uno de los pilares y en cada una de las esferas y en cada uno de los caminos que nos conducen estos arcanos. Pero bueno, visto rápidamente, es como sencillo de comprender cómo vamos a ir atravesando por todos los pilares desde distintos niveles evolutivos de conciencia. Bueno, espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios a ver qué les parece la idea de hacer un curso de esto y de ampliar un poco más esta información.
Recuerden que tienen disponible mi sitio web para adquirir tanto citas, consultas, si quieren su propio árbol de vida, consultas de tarot evolutivo, constelaciones, quienes necesiten constelaciones familiares, los cursos que próximamente van a estar disponibles, el libro que ya saben que se llama Wake Up, el camino de la sabiduría a través de un viaje de la metafísica y por supuesto, cualquier sugerencia para seguir subiendo contenido que a ustedes les interese, pues abierta a todo dentro de mi campo, de lo que pueda comentarles y de lo que pueda explicarles, con gusto estaré haciéndolo. Les mando un beso grande a todos. Adeu, nos vemos en la próxima.